El Club Atlético Independiente es un club atlético, deportivo y social de Argentina, que tiene su sede y su estadio en la ciudad de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. Considerado un grande del fútbol argentino, se destacan sus 7 Copas Libertadores, un récord jamás igualado que lo constituye como el máximo campeón de América y único rey de copas. Abarca distintas disciplinas deportivas, pero es más conocido por su principal actividad, el fútbol. Su sede social data de 1936 y se encuentra en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Su actual estadio se construyó en 1928 y remodelado totalmente en 2008. Es llamado Libertadores de América y está situado en la misma ciudad. Independiente ganó 15 campeonatos locales de primera división de Argentina en el profesionalismo, posicionándose tercero entre los clubes de Argentina. Además se consagró 2 veces campeón en el amateurismo. Independiente es el máximo campeón de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente, con 7 conquistas, siendo además el único tetracampeón consecutivo y el único club de los que disputaron la final de la Copa en más de una oportunidad. Invicto en finales, asimismo, Independiente fue el primer club argentino en consagrarse campeón y bicampeón de la Copa Libertadores de América. Ganó también 3 Copas Interamericanas, 2 Supercopas, 1 Recopa y 2 Copas Intercontinentales en 1973 y 1984. El clásico rival de Independiente es Racing, con quien juega el clásico de Avellaneda. El resto de los 5 grandes, Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo de Almagro, también son rivales históricos del club y los partidos que disputa con ellos también son considerados como clásicos. Fue la primera institución deportiva en crear establecimientos extradeportivos. Cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela secundaria. En 1904, los empleados de una tienda, ubicada en el barrio porteño de Montserrat, en la esquina de Perú y Victoria, hoy avenida Hipólito Yrigoyen, habían creado el Maipú Fútbol Club, un club de fútbol. Los empleados más jóvenes de la tienda tenían que pagar la cuota mensual, pero solo les permitían presenciar los encuentros, no participar en ellos. Tuvieron un primer humilde campo deportivo en Boyacá y Camarones, Flores Norte, en 1905, hoy Villa General Mitre. A mediados de 1905 se mudaron a su segundo terreno, que quedaba en Avenida San Martín y Donato Álvarez, también en Villa General Mitre. La tercera cancha en la que estuvieron quedaba en el barrio de Palermo. Era un terreno del Colegio Nacional Oeste, hoy Mariano Moreno, en la esquina de Avenida Alvear, hoy Avenida El Libertador y Tagle. La cuarta quedaba en Espinosa y Paysandú, en el barrio de La Paternal. Allí estuvieron desde el 27 de mayo de 1906 hasta fines de ese año. Recién a principios de 1907 se radicaron en Avellaneda, en un terreno ubicado en la calle Manuel Ocantos 540. El primer clásico de Avellaneda de la historia fue el 9 de junio de 1907, ganándole a Racing 3-2. Ese mismo año se mudaron a su quinta cancha en Avellaneda, construyéndola en la calle Manuel Ocantos 540, en el distrito de La Crucecita. El 10 de mayo de 1908 se presentó el nuevo uniforme, de color rojo. Se argumenta que adoptaron ese color por la ideología política que tenían muchos de los fundadores de la institución, el socialismo. El 9 de julio de 1911 se mudaron a su sexta cancha, la cual también se encontraba en La Crucecita, más exactamente en Avenida Mitre 1987. Se lo inauguró con una fiesta y un partido ante Estudiantil porteño, ganando Independiente por 1-0. Ascendió a la primera división al ser uno de los miembros fundadores, junto a Geva, de la Federación del Fútbol Argentino.
El Estadio de la Crucecita, construido en 1910, fue destruido por un incendio en 1923. En esta década, Independiente ganó 2 títulos de Primera División Amateur, el de 1922 y 1926. El de 1922 fue el primer trofeo oficial en la Primera División y el de 1926 fue ganado de manera invicta. El campeonato de 1926 fue el que le dio a Independiente el mote de Diablos Rojos, ya que fue creado por el periodista Hugo Marini del diario Crítica, quien opinaba que la delantera del equipo era endiablada. Los hinchas aceptaron este mote, ya que ellos también la consideraban así. En 1928 se comenzó la construcción de su 7º y último estadio. El 4 de marzo de 1928 se lo fundó y fue el primer estadio de cemento en Latinoamérica y segundo en el mundo, conocido popular y periodísticamente como la doble visera. El primer partido del profesionalismo lo empató 1-1 con Argentinos Juniors, mientras que en el partido siguiente obtuvo su primera victoria ganándole 3-1 a Huracán. Finalizando el torneo, se jugaría el primer clásico de Avellaneda del profesionalismo, que terminó siendo ganado por Racing 7-4. Independiente ganó los torneos de 1938 y 1939, siendo el tercer equipo, después de Boca Juniors y River Plate, en ganar 2 títulos consecutivamente, bicampeón. El primero de los equipos que no juegan el Superclásico y el cuarto equipo en ganar un título en el profesionalismo, después de estos 2 y de San Lorenzo. El delantero paraguayo Arsenio Pastorerico logró ser el máximo goleador del fútbol argentino al marcar 293 goles para Independiente en torneos oficiales, siendo esta cifra un récord. En 1940 logró varias victorias por goleada: 8-1 contra Estudiantes de La Plata, 5-0 a Vélez Sarsfield, 7-1 a Boca Juniors y 7-0 a Racing Club, la mayor goleada del equipo rojo en el Clásico de Avellaneda y la mayor diferencia de gol registrada en este, pero terminó segundo. En 1948, Independiente volvió a ganar un título oficial. Comenzó el torneo ganándole 10-2 a Rosario Central. Hacia la culminación del torneo, ganándole heroicamente 4-3 a River Plate. Y finalizando el certamen, ganándole a su eterno rival Racing Club por 1-0. Finalizando la década, debutó en la primera Independiente un jugador que sería clave para el club en la década siguiente, Ernesto Grillo. En 1953, Independiente superó 6-0 al Real Madrid de Di Stéfano, en lo que fue una exitosa gira europea. Luego de una época sin títulos que se había prolongado desde 1948, Independiente comenzó la década ganando el campeonato de 1960, con una nueva generación de jugadores. En 1963 volvió a ganar el título de Primera División. Este campeonato lo ganó con grandes actuaciones, como la goleada 9-1 sobre San Lorenzo, la mayor goleada registrada entre 2 equipos grandes del fútbol argentino. En 1967 se consagró campeón del Campeonato Nacional, torneo que por primera vez se disputaba en la Argentina, incorporando al mismo varios equipos del interior del país. La consagración la logró en el Clásico de Avellaneda contra Racing, ganando 4-0. A nivel internacional surge la denominada mística copera, al comenzar a ganar gran cantidad de títulos internacionales. Uno de sus logros más destacados lo alcanzó en 1964, siendo el primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores, ganándola además de manera invicta y reteniendo este título en 1965, aunque ingresando automáticamente a la semifinal de la Copa de ese año. En ambos años jugó además la Copa Intercontinental, siendo el primer club argentino en hacerlo. Entre los hechos destacados de esta década se encuentran mantenerse invicto 37 partidos y haber vencido en el camino al Santos de Pelé, los 2 partidos que se reglamentaban por ronda, durante el transcurso de la Copa Libertadores de América de 1964. Una vez más, Independiente comenzó una nueva década ganando un título, el Metropolitano de 1970.
En la década del 70 cosechó 12 títulos: Metropolitanos 1970 y 1971, Nacionales 1977 y 1978, Copa Libertadores 1972, 1973, 1974 y 1975, único tetracampeón consecutivo de América. Copa Intercontinental 1973 y Copas Interamericanas 1973, 1974 y 1975. El equipo sería famoso y exitoso gracias a la dupla de ataque Ricardo Bochini y Daniel Bertoni. El 18 de marzo de 1973, el jugador Eduardo Andrés Maglioni entró en el libro Guinness de los récords al marcarle 3 goles consecutivos en menos de 1 minuto y 50 segundos a Gimnasia y Esgrima de La Plata, poco después de que empezara el segundo tiempo. Finalmente, el rojo ganaría dicho partido 4-0. En el año 1973 pudo ganar la Copa Intercontinental por primera vez en su historia. Independiente ganó el Nacional de 1978. Le ganó a Colón de Santa Fe en los cuartos de final, a Talleres de Córdoba en la semifinal y la final ante River Plate. Empató 0-0 en el Monumental y ganó 2-0 en la doble visera con 2 goles de Ricardo Bochini. Con un gran equipo, Independiente fue subcampeón de los torneos metropolitanos de 1982 y Nacional de 1983. Manteniendo la base del equipo, finalmente en 1983 se consagraría campeón del torneo metropolitano. En efecto, el 22 de diciembre de ese año, Independiente lo ganaría, viviendo un hecho único en la historia del fútbol argentino. Independiente jugó el último partido del campeonato metropolitano contra Racing, que en ese año estaba condenado a la B, ya que había sido sentenciado a esta división 4 días antes, perdiendo 4-3. Pero antes de irse a la B, Racing deseaba ganarle a Independiente para impedirle ganar el campeonato. Sin embargo, Independiente ganó ese partido por 2-0 y de esta manera se consagró campeón, dándose el gusto de dar la vuelta olímpica frente a su eterno rival, ganándole y despidiéndolo de la primera división a la cual volvería en 1985. En 1984 obtuvo su 7ª Copa Libertadores, siendo hasta hoy el equipo de América con más trofeos del torneo. Fue la última que disputó y la única en los años 80. El partido acabó con una victoria para Independiente por 1-0, con un gol de Percudani, y así obtenía por segunda vez ese trofeo, coronándose por segunda vez como mejor equipo del mundo, ya que ese era el título que obtenía el equipo que ganaba esa copa. El último título oficial que obtuvo en esta década fue el de AFA 1988-89. Independiente ganó el Clausura 1994, la Supercopa 1994, derrotando en la final a Boca Juniors, la Recopa 1994, derrotando a Vélez Sarsfield, y la Supercopa 1995. Esta la obtuvo derrotando en la final al Flamengo de Brasil en el Estadio Maracaná, siendo el rojo el primer equipo no brasileño en dar la vuelta olímpica en dicho estadio. La figura que acompañó al club por aquella época era Albeiro El Palomo Usuriaga, delantero colombiano, además de Gustavo López, Sebastián Rambert y Daniel Garnero. Después de 8 años sin ganar títulos importantes y luego de terminar último en el Clausura 2002, Independiente se coronó campeón del Torneo Apertura 2002. Este equipo, entrenado por Américo Gallego, tenía un plantel integrado entre otras figuras por Gabriel Milito, Federico Insúa, Daniel Montenegro, el Toti Ríos y Andrés Silvera. Ese campeonato es muy recordado por el buen juego del equipo, resultando la delantera más goleadora y la segunda defensa menos vencida.